encuentro de escritores, músicos y artistas plásticos con la comunidad. Aquí comienza el evento Literatura, Música y Arte en Casba. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Néstor Omar Salgado y queremos, en primer término, agradecer a las autoridades presentes que acompañan la entrega del premio, la presentación artística y entrega de reconocimiento en esta fiesta de la cultura. Agradecemos al director de Cultura, Gustavo Palacios, que se encuentra presente. También si hay otras autoridades, me falta el papel. Vamos a hacer una cosa, vamos a mencionar algunos de los escritores que se encuentran aquí presentes, los ganadores. Vamos a mencionar y después, sobre el final de la mención esa, vamos a darle un aplauso a los que están presentes y a los que no pudieron venir por distancia. Mención de los ganadores del concurso literario Galardón Letras y Poetas Premio Matiz de Solita 2025. Primer premio narrativa cuento para el trabajo titulado Doña Ana, la del apellido con muchas consonantes y pocas vocales. Seudónimo Teos, autor Gustavo Ivanov, radicado en la ciudad de Coronel Suárez, vivió también, estuvo radicado aquí en la ciudad de Capas y se encuentra presente. El segundo premio lo ganó el cuento Carta de un soldado herido, seudónimo de vocación, autor Juan Carlos Viale, de la ciudad de Cañuelas, también se encuentra presente. El tercer premio fue otorgado al cuento El Permiso, seudónimo Catapulta, autor Marcelo Daniel Sosa, de la localidad de Zacarrobo. Me mencionó que iba a llegar, posiblemente que llegue. En poesía, el primer género, poesía, el primer premio fue otorgado a la poesía de casa, seudónimo El Payador Perseguido, autor Alberto Elías Fisela, de la localidad de Pirovano, también se encuentra presente. El segundo premio en poesía para el trabajo titulado Apóstol del Aula, seudónimo Juan, autor Julio Rodríguez, de la ciudad de Juan Bautista Alberti, provincia de Tucumán. Les cuento una anécdota. Estuvieron en Buenos Aires, pero ellos pensaban que era en Buenos Aires la entrega del premio. Cuando me hablan, ayer me escriben, me dicen, pero ustedes están a 500 kilómetros. Imposible de venir, pero bueno, estuvieron cerca de posibilidad. El tercer premio en poesía fue para el trabajo titulado Prisma Angelical, seudónimo Evaristo Barrera, autor Rodolfo Ernesto Freire, de la localidad de Pirovano, provincia de Buenos Aires, que también se encuentra presente. Así que un fuerte aplauso a los invitados. Hago extensivo ese aplauso para Matilde Nieves Orita, que viajó desde la Patagonia. Y por supuesto agradecer a quien tengo a mi lado, Noemí Rubiano, que es la presidenta del Círculo Cooperativo de Escritores, y a mis dos panelistas del programa. El honorable jurado estuvo integrado por las siguientes personas: Silvia Mabel Vázquez, escritora, periodista, editora de la publicación Las Musas Despiertan, Buenos Aires. Noemí Rubiano, escritora, actual presidente del Círculo Cooperativo de Escritores. Jorge Alberto López, que me parece que recién llegó, ¿no? Bien. Jorge Alberto López, periodista y escritor, actual presidente de la Alianza, las plaquetas tienen el nombre de Alianza, poeta de escritores. María Costa, escritora, embajadora internacional por la paz, también de Buenos Aires, miembro del Círculo Cooperativo de Escritores. Como ustedes verán, el jurado son de distintas localidades para que no se conozcan entre sí, para que haya total independencia y criterio para elegir los trabajos ganadores. Bueno, ahora le toca a mi compañera acá, porque yo voy a hacer una breve presentación, voy a leer algunos textos de mis libros. Quiero presentar El Libre Pensador, en Vivencia del Ser, mi nuevo libro, y le voy a leer una narrativa del anterior libro, y después comenzaremos con la música. Ya va a estar acompañándonos acá el músico, va a haber bailarines, y después comenzaremos con la entrega de los premios del libro. A continuación, presentación de libros de Néstor Salgado, autor nacido en la localidad de Garré. Sus primeros pasos en la literatura los dio en el paraje de Victorino de la Plaza, donde vivió en una chacra del lugar y cursó en la escuela número 13 hasta quinto grado. Presenta a continuación
su material literario del libro El libre pensador en vivencias de ser. Adelante, señor Néstor. Voy a traicionar un poco lo que vos decías porque voy a comenzar leyendo Nunca es tarde para cumplir tu sueño y después voy a presentar El libre pensador. Lo que pasa es que lo escribí hace unos días y no corregí esa parte. Presten la atención a esta narrativa que escribí, porque a veces en la vida, cuando vas a fracasar, fracasás. Después lo intentarás de vuelta, pero este hombre tenía algunos problemas con su fracaso. Era un permanente fracasado y quiero compartirse. El salto final de un fracasado. Alberto Jaramillo era un lector entusiasmado de novelas policiales. Su gris vida transcurría en el suburbio de un barrio pobre de Buenos Aires. Parecía ser un personaje olvidado, de esos que abundan en los grandes urbes, que caminan solos, que viven solteros y que terminan sus días en un hogar de ancianos, prácticamente olvidados por la sociedad. Durante su existencia, en parte por su incapacidad creativa, por su poca voluntad hacia el trabajo, había perdido varios empleos. Tampoco se había destacado en otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo pleno de su personalidad. Quizás por eso se refugiaba en los libros y las novelas donde algún sádico, asesino o malandrín triunfaba. Eran las que más consumía. Cuando uno analiza su perfil psicológico, empieza a darse cuenta de que lo intentó. Lo fue pensando durante largos años. En realidad, en el fondo quería convertirse en uno de los personajes de aquella novela. Quizás hasta se pensó como el posible más astuto de los criminales y entonces comenzó a ejecutar su plan. Esa mañana ingresó en un viejo edificio que había frente a su casa, subió las escaleras hasta el tercer piso y esperó pacientemente. Sabía que allí, en ese tercer piso, vivía una anciana que cada tanto, cuando se cruzaba con él, le reprochaba el no verlo trabajar, hacer algo positivo para la sociedad. Ella pertenecía a las damas de beneficencia y entendía que a veces al pobre hay que darle cosas, pero otras veces hay que motivarlo para que mediante el trabajo gane su propio pan. Pero él se enojaba cada vez que ella le mencionaba el trabajo y ese día terminaría con esa pesadilla. La dejó pasar y cuando se acercó a la escalera simplemente caminó hacia ella y la empujó. Notó como la mujer tropezaba por los escalones cayendo y entonces corrió rápidamente al ascensor y escapó. Al día siguiente compraría el diario para certificar que su atentado había dado feliz resultado. A la mañana temprano se acercó al kiosco y compró La Nación. Buscó a los policiales y allí lo encontró. Esto no lo dejó plenamente satisfecho. Se decía que Elsa Duarte de Garaycochea se encontraba reponiéndose luego de haberse fracturado en una caída por las escaleras y haberse quebrado una pierna. Entonces comenzó a temblar. El plan no había resultado tal como él lo esperaba. Ella seguía viva y quizás hasta lo denunciaría si es que reconocía a la persona con la cual se había cruzado antes de ingresar en la escalera. Pero pasaron los días y nada sucedió. Entonces puso en práctica el segundo plan de asesinato. Esta vez se acercaría a las vías de ferrocarril, esperando que la anciana fuera a tomar el tren, y la empujaría. Se mezcló entre la gente y se detuvo 2 metros detrás de la mujer que esperaba el transporte. Lo justo como para tomar impulso y derribarla. Ni bien se acercó la locomotora, tomó impulso y empujó a la anciana, pero lo hizo con tanta vehemencia que la pobre mujer cayó del otro lado de la vía mientras el tren se comenzaba a detener. Algunas de las personas que estaban cerca de la escena lo señalaron. Entonces tuvo que correr desesperado hasta perderse por las calles de la ciudad para que no lo detuvieran. En el camino tuvo la astucia de tirar, correr, en un tarro de basura su saco gris, ya que la policía buscaba una persona con traje gris y cuando se cruzó con un patrullero él caminaba sin saco y con una camisa blanca, por lo cual pasaron a su lado sin reconocerlo. Estuvo varios días encerrado en su departamento, esperando que nadie golpeara la puerta, y menos si traía traje policial. Cuando notó que se estaba quedando sin provisiones, salió tímidamente a la calle, hizo sus compras y volvió de nuevo. Se estaba quedando sin recursos económicos. Pero aún aquella mujer seguía viva. Repasó algunas crónicas policiales y como algunos intentos de asesinato,
que habían sido positivos y se dio cuenta que aún tenía una tercera oportunidad. Y era cuando ella caminara por el puente. Solo tenía que tener en cuenta que fuera cerca de la baranda y él desde atrás, sin ser visto, la empujaría al abismo. Esa mañana todo marchaba de maravillas. La anciana salió caminando lentamente rumbo a una parte de la ciudad y debía pasar el puente. Él la siguió a prudente distancia. Cuando transitaba por la mitad del mismo, Alberto se puso al costado y fue a empujarla en el preciso instante que ella tropezó y se inclinó, y él pasó por encima de la anciana cayendo del puente. El arroyo que pasaba debajo tenía algunas arboledas. A su costado y al caer el hombre golpeó con su cuerpo los árboles y cayó sobre la arena boca arriba. Alcanzó a abrir sus ojos y notó que de su boca manaba sangre, y mirando hacia el puente vio como la anciana lo miraba desde lo alto. Quizás se preguntaba qué le pasó a este muchacho que tomó esta cruel decisión de suicidarse. Pero Alberto Jaramillo, al cerrar definitivamente sus ojos, se dio cuenta que una vez más había fracasado. Si van a cometer un acto de esto, traten de ser más prudentes. Bueno, voy a hacer una breve lectura, voy a presentar mi nuevo libro. En portada, un lugar que amo, que es el Lago del Monte, Guaminí, y nosotros como escritores representamos un poco al distrito de Guaminí, así que por supuesto que en varios de mis libros, como se ve en esta portada, hay una persona nacida también en Guaminí, que se ha destacado y que ha luchado por la vida y ha superado un montón de dificultades, por eso está en portada. Pero en otros libros, que por ahí ustedes pueden ver, en Volver a Comenzar, hay esas viñetas, pero hay fotos también de Lago Cochicó, es decir, tratando también de llevar el arte, ese cierra la ventana, sí, pero bueno, tratando de llevar el arte junto con la literatura. Y esto se lo quiero dedicar acá a los que me están acompañando, que son artistas, que además de artistas me refiero que pintan, que hacen distintas actividades, que bailan, porque van a bailar algunos, que escriben. Y yo escribí una breve poesía que dice: ser artista desde el alma, porque esto también lo siento yo. Es expresarlo con pinturas y hacer de ese trazo de lápiz y pincel todo un arte. Ser artista es saber entonar una melodía, interpretar un pentagrama musical, lanzar sobre el escenario, escribir bellos poemas o narrar historias. Ser artista es apasionarse con la vida. Y ahora les voy a leer un relato que quizás algunos de ustedes que han vivido, algunos han vivido en el sector agropecuario, en algún momento en alguna chacra, en Casey, en San Fermín, en distintos lugares, quizás hayan conocido un personaje parecido. Relato del señor Pope. En una granja vecina de la chacra de mis abuelos vivía el señor Pope, sobre el nombre que todos le decíamos, porque su verdadero nombre había quedado olvidado por los vecinos al siempre mencionado por ese extraño sobrenombre que ni sabíamos qué significaba. Era un ser huraño, vivía solo desde hace muchos años y tenía tan mal humor que la mayoría de la gente había dejado tratando. Pero mi amado padre, cada vez que pasaba por la granja, detenía el caballo del sulky para entrar a saludarlo. Alguna vez lo acompañé, pero me aburría con ellos, porque charlaban o realizaban alguna tarea de la granja y mientras eso sucedía, ninguno de los dos me prestaba atención. Es muy posible que sus charlas fueran tan apasionadas sobre determinados temas que no reparaban mucho en mi presencia. Que dicho sea de paso, al ser niño tampoco trataba de interrumpirlos demasiado. Me entretenía jugando con los perros de la granja. Cuando los miraba correr algún conejo, para mí era el mejor momento. Los animales se esforzaban por cazarlo y el conejo por evadirlos. No siempre lo conseguía, pero me sentía feliz cuando el pequeño animal se les escapaba. Un día, ya algo mayor, dejé de acompañar a mi padre y entonces sucedió algo que marcó mi vida para siempre. En el buen sentido de la palabra, desde aquel hecho fui mejor persona. Fue cuando un día mi padre enfermó y ya no pudo hacer las labores de la chacra. Se lo notaba triste, pasó esos primeros días luego del diagnóstico médico recluido en su dormitorio. Apenas salía a almorzar o cenar, pero a los pocos días recibió una visita inesperada. Era la de su amigo y vecino, el señor Pope.
Mi padre había quedado viudo a cargo de nosotros, 3 hijos menores, una mujer y 2 varones, y al ver venir de visita al anciano amigo se sorprendió. Era la primera vez en su vida que nos visitaba. Siempre había sido mi padre el que se llegaba hasta su granja. Sin pedir nada a cambio, solía ayudarlo, y cuando alguien le preguntaba por qué ayudaba a un hombre de carácter tan desagradable, solía decir: conmigo es buena persona. Respeto su silencio cuando lo veo que se retrae en sí mismo, o cuando lo noto de mal humor, pero él también aprendió mi carácter. Creo que logramos congeniar muy bien, por eso somos amigos. El señor Pope llegó a casa con su carro cargado de mercaderías que dejó en casa, más allá de la negativa de mi padre, que en un principio le pidió que no se molestara. Él la dejó igual, y en realidad nos hacía mucha falta. Desde aquel día el hombre venía por casa y ayudaba a mi hermano mayor a hacer las tareas rurales, y luego, al atardecer, entraba en casa y mateaban con mi padre. Se los veía felices. Esta era la oportunidad para Pope de devolverle toda la gentileza que había tenido con él mi padre. Pero él no hacía como sintiéndose obligado, se lo veía feliz. Un año después falleció mi padre, y para nosotros y para él fue un dolor muy grande. Éramos aún muy jóvenes, apenas adolescentes, y la vida nos ponía a prueba. Pero fue el amigo de mi padre que generosamente nos ayudó en todas las labores, y hoy, al pasar los años y con Pepe ya anciano, y mis hermanos y yo lo consideramos un miembro más de la familia. Quizás la familia que él nunca tuvo, la encontró en los hijos de su amigo. Y quiero cerrar con esto, y quiero dedicárselo a todos. Reflexión el tiempo. El tiempo ni siquiera respeta a los apresurados. El tiempo pasa para todos. En realidad puedes vivir corriendo y quizás lograr algunas cosas más por tu apresuramiento. Es que el tiempo pasa inexorablemente. Es ahí donde radica la importancia de ser conscientes de ir generando un presente positivo, donde uno se sienta bien con uno mismo y haga sentir bien al entorno que comparte. Una persona optimista, positiva, puede tener un montón de dificultades, pero las superará, porque cree en sus capacidades laborales e ingenio creativo. Sabrá tener una estrategia para alcanzar sus metas. En cambio, el pesimista, que es un derrotista aún consigo mismo, le costará más alcanzar el éxito en sus emprendimientos. Estimados oyentes, crean en su potencial humano. Este será el primer paso para que sean felices. Gracias. Bien, ahora se viene la música, ya está preparándose, Horacio Santo Domingo, le vamos a pedir que se acerque. Fuerte aplauso para Horacio Santo Domingo. Quiero agradecer a mis 2 compañeras auxiliares del Centro Educativo Complementario, que no es la primera vez que me acompañan en un evento como este, a Andrea González y Mari Valle. Un fuerte aplauso para ellos también. Y por supuesto a mi familia.